Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Pedagogía Terapéutica. Volumen 2. Tema 19. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos con deficiencia motora. Organización de la respuesta educativa. 1. Introducción. Tradicionalmente, en educación, y según Álvaro S. Palomino, la atención ha estado centrada en la discapacidad. Hoy se considera que el punto de mira debe estar en la respuesta que la sociedad y el sistema educativo dan a las necesidades del alumnado. Las diferencias y consecuencias educativas que de ellos se derivan no están tanto en las características individuales de las personas, como en la valoración positiva o negativa que desde los entornos sociales se hace de los mismos, muchas veces con orígenes prejuiciosos o interesados. Siguiendo al autor anteriormente mencionado, podemos decir que discapacidad y accesibilidad están ubicadas en ese ámbito disciplinar al que llamamos pedagogía terapéutica, y que se puede considerar como aquella disciplina que trata de estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el contexto diverso del centro y del aula, con la finalidad de ofrecer respuestas educativas y proyección sociolaboral a los alumnos con necesidades educativas especiales, generando interacciones entre la teoría y la práctica desde una triple perspectiva: curricular, organizativa y profesional. La Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en su preámbulo declara: la atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades, abarcando a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. Para la exposición del presente tema hemos reorganizado el orden del epígrafe para dotarlo de continuidad en el desarrollo de los contenidos. Así, ofreceremos una contextualización del término deficiencia motora, la exposición de cómo se organiza la respuesta educativa a nivel de centro y de aula, la identificación de las necesidades educativas especiales, y por último los criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares. 2. Contextualización del término deficiencia motora. 2,1. Concepto de discapacidad motora. Babbio define al alumno con discapacidad motórica como aquel que presenta, de forma transitoria o permanente, alguna alteración en su aparato locomotor debido a un deficiente funcionamiento de su sistema óseo, articular, muscular y o nervioso, y que limita alguna de las actividades que pueda realizar con el resto de niños de su edad. Debido a ello, puede necesitar una respuesta educativa especial en movilidad y o manipulación, y o comunicación y o motivación. 2,2. Causas y tipos. A. Amputaciones. Genética. Debido a una deficiencia embriopática se nace sin un miembro o parte de él. Amniótica. No se desarrolla un miembro o parte de él durante el embarazo, dentro del líquido amniótico dentro de la madre. Quirúrgica. Se realiza como tratamiento de una enfermedad o lesión. B. Afecciones reumáticas tuberculosas del sistema osteoarticular. C. Malformaciones congénitas de huesos y articulaciones. En algunos casos, las corrige o mejora la cirugía. A veces se emplean prótesis. D. Traumatismos craneales. Traumatismos con pérdida de consciencia y coma por contusión cerebral,
asociados o no a fractura de cráneo, dejando secuelas motoras, intelectuales y del lenguaje. Miopatías. Son un tipo de enfermedades que afectan a los músculos con degeneración de fibras musculares, de origen hereditario, tóxico o infeccioso. Producen una disminución de la fuerza muscular, y llega en algunos casos a producir una minusvalía severa. Entre las miopatías más invalidantes se encuentra la distrofia muscular. Poliomielitis. Infección de origen vírico que puede producir distintos tipos de manifestaciones clínicas. En su forma más grave invade el sistema nervioso central, lesionando las células nerviosas motoras de la médula espinal, dando como resultado una parálisis total o parcial de los grupos musculares que dependen de dichas células. Parálisis cerebral. Es una encefalopatía, progresiva o no, que afecta a la postura, al movimiento y a la coordinación antes que su desarrollo y crecimiento sean completos, atribuible, entre otros factores, a la anoxia, a las infecciones víricas metabólicas de una o varias partes del cuerpo, etc. Los síntomas de la parálisis se clasifican, de acuerdo a sus características neuromusculares, en 6 grupos. Los 3 más importantes por su frecuencia son: parálisis cerebral espástica. Afecta principalmente a los músculos requeridos para la realización de movimientos voluntarios de los miembros superiores e inferiores. La succión y la deglución, al estar afectadas, provocan muchos accidentes en la infancia. Se acentúa la rigidez del movimiento y la dificultad para relajar los músculos, los cuales se contraen involuntariamente al tratar de moverlos o estirarlos. El sistema piramidal, como regulador de los actos voluntarios, es el más afectado. Representa el 75% dentro del grupo de la parálisis. Parálisis cerebral atetósica. Se presentan alteraciones del tono manifestando normalmente hipotonía, que puede fluctuar a hipertonía cuando tiene que realizar un acto voluntario. Los movimientos aparecen desorganizados, involuntarios y espasmódicos. Las contracciones musculares impiden la coordinación de los movimientos voluntarios. El sistema extrapiramidal está particularmente afectado a nivel de los ganglios basales. Este grupo representa un 10%. Ataxia. Se caracteriza por una perturbación del equilibrio afectando a la marcha y a la coordinación de los movimientos, dismetría, especialmente los relacionados con la posturalidad. A menudo queda afectada la coordinación ojo-mano. El grupo de atáxicos representa un 5%. En relación con los miembros afectados, la clasificación topográfica de la parálisis es la siguiente. Hemiplegia. Afecta a los 2 miembros de un mismo lado. Paraplegia. Alteraciones en miembros inferiores. Tetraplegia. Se presenta alteración en los 4 miembros. Triplegia. Afecta a 3 miembros. Monoplegia. Afecta a un solo miembro. Espina bífida. Significa espina hendida o abierta. Es una alteración de alguna de las estructuras del tubo neural. Se puede diagnosticar mediante ecografía y análisis del líquido amniótico o del plasma sanguíneo. Representa un problema más amplio por estar implicadas varias estructuras del sistema nervioso central. Las formas que se presentan con mayor frecuencia son: meningocele. Presenta falta de soldadura de los arcos vertebrales con formación de una bolsa meníngea llena de líquido cefalorraquídeo. Se da en el 10 a 15% de los casos. Mielomeningocele. Es la más frecuente y la más grave. Presenta falta de soldadura de los arcos vertebrales con obstrucción quistosa de la médula. Tiene solución quirúrgica. Representa el 80% de los casos. Mielocele. Presenta abertura ósea y una médula espinal displásica, no recubierta de meninges. Lipomeningocele. Presenta falta de soldadura de los arcos vertebrales, con formación de una bolsa llena de tejido adiposo que puede comprimir la médula espinal. Se presenta en el 5% de los casos. La espina bífida presenta un gran riesgo de infecciones que pueden afectar a las meninges y a todo el sistema nervioso central, llegando a provocar meningitis y otros cuadros más complicados. Suele ir asociada a una parálisis total o parcial de las extremidades inferiores, alteraciones esfinterianas y urinarias,
alteraciones de la sensibilidad de carácter genético sexual en el hombre. En la mujer, la fertilidad no se encuentra alterada. 3. Organización de la respuesta educativa. El éxito de un alumno en su desarrollo escolar depende del trabajo en común del profesorado y la respuesta educativa adecuada a sus necesidades, la implicación de la familia y del propio alumno. 3,1. Identificación de las necesidades educativas especiales. Los alumnos con deficiencia motora muestran un desarrollo y por lo tanto unas necesidades diferentes al resto de sus compañeros. Por ello, y como punto de partida de una propuesta educativa de calidad, es imprescindible identificar y concretar cuáles son esas necesidades. Para ello, el sistema educativo cuenta con un instrumento de categórica importancia: la evaluación psicopedagógica. Se define la evaluación psicopedagógica como el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar, y su competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades educativas y fundamentar la toma de decisiones que permita proporcionar una respuesta educativa que logre desarrollar, en el mayor grado posible, las competencias y capacidades establecidas en el currículo. La evaluación psicopedagógica, como requisito para la identificación de las NEAE, se concibe como una parte del proceso de la intervención educativa y ha de poner el énfasis en lograr el ajuste adecuado entre las necesidades del alumno o la alumna y la respuesta educativa que se le proporcione. Para ello, la evaluación psicopedagógica se entenderá como un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado, que trascienda de un enfoque clínico de la evaluación y profundice en la detección de necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo orientaciones útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa. El primer paso que establece la ley para la actuación respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y más concretamente el alumnado que presenta necesidades educativas especiales por déficit motor, es la determinación de los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de estos alumnos y alumnas. Artículos 71,3 y 74,2 de la LOMLOE. En este apartado se formularán y enumerarán las necesidades educativas del alumno, tratando de categorizar la información obtenida en el proceso de evaluación, haciendo siempre referencia a lo que el alumno necesita en este momento del proceso. Estas necesidades se concretan en capacidades básicas que debe desarrollar el alumno, bien porque se derivan de su propia dificultad, o bien porque ya han sido desarrolladas por sus compañeros, o a requisitos que debe reunir el entorno de enseñanza y aprendizaje para compensar sus dificultades. Entre las necesidades educativas especiales que pueden presentar los alumnos con discapacidad motora, podemos destacar: adquirir la imagen de sí mismo, el desarrollo motor y el control postural. Adquirir hábitos de autonomía personal para la vida diaria, relacionados con la higiene personal, la alimentación y el vestido. Conseguir independencia en la marcha, ya sea caminando con ayudas técnicas o en el manejo autónomo de la silla de ruedas. Conocer e interactuar con el entorno. Aumentar la fuerza y el tono muscular. Mantener el equilibrio. Eliminar los movimientos involuntarios y continuos de su tronco y extremidades. Trabajar la permanencia de los objetos y el juego simbólico. Desarrollar la atención y la memoria, centrándose en los procesos sensoriales y perceptivos. Fomentar la autorregulación a través del trabajo del lenguaje interno. Recibir la estimulación sensorial adecuada. Propiciar situaciones para obtener información a través de los sentidos, explorar los objetos y entorno físico e interactuar con el entorno social. Desarrollar las capacidades cognitivas básicas relacionadas con el procesamiento de la información, percepción, atención y memoria. Mejorar la respiración, fonación, articulación, fluidez y prosodia. Propiciar situaciones para la interacción y para la intención e iniciativa comunicativa.
Entrenamiento del aparato fonador para mejorar la articulación de sonidos y por consiguiente de las palabras. Entrenarse en el desarrollo expresivo. Aprender a utilizar un sistema alternativo o aumentativo de comunicación si fuera necesario. Mejorar el desarrollo de los esquemas sensorio-motores y los procesos perceptivos. Aumentar el léxico, las relaciones semánticas y el uso de pronombres y adverbios. Aumentar lo posible el número de experiencias comunicativas para mejorar la expresión oral. Aumentar el número de ocasiones comunicativas para aprender a iniciar, mantener y terminar una conversación. Motivación, autoestima, imagen de sí mismo. Transmisión de la responsabilidad. Eliminación de la sobreprotección. Aprender a respetar y entender los tiempos largos. Mejorar las dificultades en la comunicación. Tener un entorno emocional y social consistente. Eliminación de barreras arquitectónicas. Mobiliario adaptado. Personal especializado en el centro, fisioterapeuta psicomotricista PTAL, PTIS. Recibir atención educativa personalizada en relación a las adaptaciones de acceso o propiamente curriculares. Material específico. Un ambiente enriquecedor. Refuerzo de sus logros, afianzamiento de su autoestima. Documentos de centro reales y útiles. Del resultado de la evaluación psicopedagógica se deducen dos actuaciones de gran importancia: el dictamen de escolarización y la respuesta educativa individualizada. 3,2. Decisiones de escolarización. El dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el que se determinan las necesidades educativas especiales y se concreta la propuesta de modalidad de escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada alumno o alumna requiera. Las posibles modalidades de escolarización pueden ser: 1. Modalidad en grupo ordinario a tiempo completo. 2. Modalidad en grupo ordinario con apoyos en periodos variables. 3. Modalidad en aula de educación especial en centro ordinario. 4. Modalidad en centro específico de educación especial. En relación al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, la LOMLOE establece que su escolarización se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. 3,3. Organización de la respuesta educativa a nivel de centro. Todos los alumnos son seres individuales con un proceso individual y unas necesidades individuales. Por ello, los documentos de centro deben reconocer esas diferencias y proporcionar una estructura que permita el desarrollo de la función docente atendiendo a esas necesidades. En el desarrollo de la actual Ley Educativa LOMLOE, se establecen unas premisas fundamentales que deben ser recogidas en el proyecto educativo de cada centro. El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas. La inclusión educativa como finalidad y principio de toda planificación docente. La aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. Explicitar el tiempo diario en cada asignatura que se dedicará a la lectura. La realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Se trabajarán en todas las áreas la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento. Desde el proyecto educativo, los centros deben dar contextualización y marco para posibilitar estas actuaciones a través de objetivos generales de la etapa,
Cada centro debe dotar de significado y hacer suyos estos objetivos en función de sus características y de las capacidades expresadas en los decretos curriculares, aunando cada realidad para dar prioridad a determinadas capacidades necesarias y requeridas por las características de los alumnos o del contexto al que se atiende. Secuencia de objetivos y contenidos por ciclos. Es preciso desarrollar o hacer más exhaustivos los bloques de contenidos, en función de las características de los alumnos, del contexto y en consonancia con las adecuaciones que se hayan realizado en los objetivos generales de la etapa y área. Decisiones metodológicas. Los equipos docentes tienen que discutir los principios didácticos, contemplando en todo momento los matices y prioridades en función de las peculiaridades de los alumnos con deficiencia motora o cualquier otra necesidad educativa. Atendiendo a los cambios incluidos por la nueva Ley Educativa, LOMLOE, se promoverán situaciones de aprendizaje basadas en el diseño universal del aprendizaje. A continuación exponemos algunos ejemplos. Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa con el medio. Promover estrategias de aprendizaje cooperativo. Presentación multicanal de los contenidos. Principio del diseño universal del aprendizaje, DUA. Emplear estrategias que favorezcan la motivación intrínseca para el aprendizaje. Materiales. Los equipos docentes tienen que seleccionar los materiales y recursos didácticos que mejor favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con deficiencia motora o cualquier otra necesidades educativas. Espacios y tiempos. Por lo que se refiere a los alumnos con deficiencia motora o cualquier otra necesidad educativa, es importante que se den una serie de condiciones físico-ambientales que compensen sus dificultades y favorezcan su autonomía y movilidad por las distintas dependencias del centro. Algunas decisiones posibles son: proponer modificaciones arquitectónicas, instalar indicadores táctiles o sonoros por el centro para facilitar la localización de los espacios y la orientación de los alumnos. Distribución de los espacios aulas que han de ocupar los distintos grupos. Designar espacios concretos para apoyos específicos fuera del aula. Distribuir el tiempo de los distintos profesionales de apoyo a los alumnos que precisan una atención directa. Organización de recursos personales y materiales para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a dificultades motoras. Diseño de las actividades extraescolares y complementarias para que sean accesibles a todo el alumnado, de manera que nadie quede excluido de dicha actividad. Ver la Guía de Recursos de Ocio y Tiempo Libre para Niños y Jóvenes con Discapacidad, elaborada por el equipo especializado en discapacidad física. http://equiposespecializados.catedu.es/wp-content/uploads/2020/05/gu%c3% ada-tl-discapacidad-edf-jun18.pdf. Facilitar la incorporación de los profesionales de apoyo y del orientador a las estructuras organizativas del centro. Establecer las coordinaciones fundamentales entre los distintos profesionales de apoyo, su contenido y temporalización. Determinar claramente las funciones y responsabilidades de los diferentes profesionales de apoyo de la etapa. Determinar criterios generales para decidir la modalidad de apoyo. Vamos a enumerar las diferentes modalidades de apoyo en función del momento en que se realicen, en relación con la actividad general del aula. Apoyo previo. Apoyo durante la actividad del aula. Apoyo posterior. Resulta evidente que estas tres posibilidades se pueden realizar dentro o fuera del aula. Aunque en principio pueda parecer poco normalizadora, la opción de realizar el apoyo fuera del aula es, en algunas ocasiones, imprescindible para trabajar contenidos que no pueden incorporarse a la dinámica general o que requieren de unas condiciones muy específicas. 3,4. Organización de la respuesta educativa desde las programaciones de aula. Para la elaboración de las programaciones de aula, se atenderá a la siguiente normativa.
Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria. Los cuales definen, entre otros aspectos, los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, así como las competencias clave y el perfil de salida del alumnado al final de la enseñanza básica. Recoge para cada área las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los saberes básicos establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas. En relación al alumnado con deficiencia motora, sus características especiales con respecto al desarrollo de la actividad docente en el aula y su previa planificación y organización estarán presentes en todos los elementos nombrados anteriormente. Estas son medidas generales de atención a la diversidad, pero en el desarrollo del siguiente epígrafe nos centraremos en las medidas distintas a la ordinaria. A continuación señalamos algunas a modo de ejemplo. Programar actividades con diferentes grados de dificultad. Programar actividades que contemplen diferentes formas para su ejecución. Establecer la posibilidad de realizar distintas actividades en los diferentes grupos de alumnos. Programar actividades para la ejecución individual en pequeños grupos o en grandes grupos de forma equilibrada. Establecer momentos durante la jornada en que los alumnos puedan elegir las actividades que desean desarrollar. 4. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos con discapacidad motora. Se entiende por adaptaciones curriculares los ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la oferta educativa común para dar respuestas a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos con deficiencia motoral o cualquier otra necesidad educativa. Las adaptaciones curriculares AC constituyen el cuarto nivel de concreción curricular y pretenden acercar el currículo ordinario a las características personales e individuales del alumnado. Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE, que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 4,1. Adaptaciones de acceso al currículo. Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que los alumnos con déficit motor puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso el currículo adaptado. Vamos a describirlas a nivel de espacios, materiales y de comunicación. 1. Ayudas técnicas o materiales. Generalmente están referidas al acceso a la información o la adquisición de un vehículo funcional de comunicación. Espacios, condiciones de acceso, sonorización y luminosidad. Materiales, adaptación de materiales de uso común o provisión de instrumentos específicos o ayudas técnicas para la movilidad como mesas de escotadura, atriles. Comunicación, aprendizaje de un sistema aumentativo o alternativo de comunicación, como el SPC el BLIS. 2. Ayudas personales. Estos pueden ser maestro a especialista en pedagogía terapéutica, maestro a especialista en audición y lenguaje, orientador a, educador a, personal técnico de integración social PTIS, fisioterapeuta, etc. 4,2. Adaptaciones propiamente curriculares. Las adaptaciones curriculares deberán tender a lograr la mayor participación y la menor significatividad posible. Tomar como referencia el currículo ordinario que le corresponde por su edad,
para conseguir que los alumnos se acerquen lo máximo posible a los objetivos de cada etapa educativa, a través de un currículo adecuado a sus características y necesidades específicas. Podemos distinguir según el nivel de adaptación del currículo entre a programas de refuerzo del aprendizaje o adaptaciones curriculares no significativas, ACNS, según normativa de cada comunidad autónoma. Suponen modificaciones en la organización, temporalización y presentación de los objetivos, competencias y contenidos, en los principios metodológicos, métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades, espacios, tiempos y agrupamientos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Temporalización. Posibilidad de aumentar el tiempo para permitir que un alumno supere un objetivo. Priorización. Ordenar y secuenciar los objetivos y criterios de evaluación en función a las necesidades del grupo. Reformulación. Redactar de manera accesible a todos, aplicar el 2 principio del DUA. Introducción. Por ejemplo, todo el contenido curricular referido a un sistema alternativo aumentativo de comunicación. B. Programas específicos, P. Los programas específicos, P, son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Se agrupan en 3 grandes grupos: programa específico social y emocional, programa específico comunicativo-lingüístico y programa específico de desarrollo cognitivo. Con ellos se pretende el desarrollo de las distintas funciones ejecutivas, inteligencia, estimulación, habilidades básicas, lenguaje y comunicación, autonomía personal y habilidades adaptativas. C. Adaptaciones curriculares significativas, ACS. Suponen modificaciones significativas en los elementos del currículo, en la organización, temporalización, objetivos, contenidos, en los principios metodológicos, métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades, espacios, tiempos y agrupamientos, así como en los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. D. Adaptación curricular individualizada, ACI. Suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los centros específicos de educación especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios, a las NEE de los alumnos y alumnas, a su nivel de competencia y al entorno de desarrollo o espacio vital donde deben actuar. El currículo de referencia será el establecido para el período de formación básica obligatoria, integrando con una gran flexibilidad y adaptabilidad los reales decretos que regulan la enseñanza infantil, primaria y secundaria. 4,3. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos con discapacidad motora. La ACE es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos curriculares que debe atenerse a los siguientes criterios. Normalización. Es un criterio que pretende hacer de lo distinto algo ordinario y convertir los elementos específicos que un alumno o grupo de alumnos con deficiencia motora necesita en un recurso general del aula, aspecto que refuerza la actual legislación con la práctica DUA. Se trata de un resultado, según Bank Mikkelsen, de una adaptación de medios, citando a Nirge, y de una síntesis de ambos como establece Wolfensberger. No se trata de un aspecto puramente educativo, sino de unos principios que se refieren a toda la comunidad educativa y social. Contextualización y funcionalidad. Entendemos la importancia de atender a este criterio a la hora de elaborar adaptaciones curriculares para que se priorice la funcionalidad del aprendizaje y prioricemos saberes, competencias, criterios y, en resumen, conocimientos que no respondan solo a aspectos académicos, sino a aspectos válidos para la vida diaria y la funcionalidad en el desarrollo y autonomía del alumnado. Significatividad. El aprendizaje significativo es la base de la adaptación curricular, ya que necesitamos saber los conocimientos previos del alumno para construir la respuesta educativa a partir de una base segura y consolidada, que tenga sentido para el alumno y que haga posible la construcción de nuevos aprendizajes.
Para el alumno con discapacidad motora es fundamental este criterio, ya que presentan especial dificultad en la interiorización de los conceptos abstractos. Por ello, la interacción entre el nuevo conocimiento y el ya consolidado permite adentrarse de manera segura en aspectos más complejos. Participación e implicación. La respuesta educativa no es labor absoluta del maestro especialista en pedagogía terapéutica, sino todo lo contrario. Todos los agentes implicados en el desarrollo del alumno deben formar parte del proceso educativo, de una u otra forma dotando de contextualización, sentido, bidireccionalidad y generalización de los aprendizajes, potenciando exponencialmente la labor de la escuela y llevando al día a día todo lo trabajado en el centro educativo. El niño sordo tiene carencias en el desarrollo social, en la interpretación del ambiente y en las relaciones personales, de aquí la importancia de este criterio. 5. Conclusión. El éxito del paso de cualquier alumno por el sistema educativo radica en la profesionalidad del equipo docente que lo atiende en su camino, el cual debe acercar las prescripciones de la norma legislativa a la realidad del centro, del contexto y a las necesidades individuales de cada niño, junto con las características generales de cada grupo, estando respaldados, guiados y sostenidos por un proyecto educativo real, válido y eficaz. Por ello, la organización de la respuesta educativa en los alumnos con deficiencia motora debe programarse minuciosamente, convirtiéndose en una herramienta guía para la actuación educativa, una herramienta viva que debe revisarse continuamente para ajustarla a la realidad cambiante y evolución constante de diferentes elementos, el crecimiento y evolución personal del alumnado, la realidad y contexto médico, personal y social, los avances educativos tales como el desarrollo cognitivo y evolución educativa. Para ello, la comunicación y relación de todos los agentes implicados en el desarrollo del alumno debe ser constante, continuada y bidireccional, lo que promoverá la generalización y consolidación de los aprendizajes, sacando el máximo partido a las posibilidades de cada uno de nuestros alumnos. El estudio de la deficiencia motora, desde una perspectiva educativa, ha pasado de una concepción en que la problemática se situaba en el propio niño a otra más interactiva, en lo que lo importante es tanto la necesidad del alumno como el ajuste o la respuesta que el ambiente da a esa necesidad. Actualmente, al amparo de la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, y con el peso que ésta da a las situaciones de aprendizaje y al diseño universal del aprendizaje, DUA, el marco educativo se convierte aún más en un escenario favorable para cualquier alumno, tenga las necesidades que tenga.